que voy a orar porque mi hermano Dani va a empezar con la enseñanza del capítulo 15, en Hechos capítulo 15. Sí, Padre Dios mío, te damos gracias una vez más por esta tarde hermosa, maravillosa, llena de gloria, llena de victorias, Señor, porque tú nos has mostrado tu gloria y tu victoria, Padre Santo. Así que somos instrumentos tuyos, Señor. Somos, Padre mío, llamados a pregonar tu palabra, ese privilegio grande dado desde el cielo, el ministerio de la reconciliación, papá. Gracias por ese privilegio. Gracias por permitirnos abrir nuestros labios y dar palabra de vida a tu pueblo, Señor. Soplar vida a tu pueblo a través de tu palabra, Señor. Dar a conocer, Padre mío, los secretos de tu palabra, Señor. Bendice a Dani, bendice mi vida y a todos mis hermanos, Señor, que están escuchando esta programación, Padre Santo, instruyéndonos en la palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, dependemos de ti. Amén. Mi hermano Dani. Amén, amados hermanos. Entonces, para solamente ir recapitulando poco, ¿verdad? Estamos hoy siguiendo el tema del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo y la obra que hace, ¿verdad? Cuando una persona está llena del poder del Espíritu Santo. Y hemos estado hablando sobre la vida, o mejor dicho, el ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Hablamos desde el capítulo 9 cuando se encontró con Jesucristo, ¿verdad? Yendo a buscar a los cristianos para hacerles daño. El Señor Jesús vino a su encuentro y le cambió la vida por completo, ¿verdad? Siendo que después de haber quedado ciego y sin haber comido nada por 3 días, el Señor Jesús mandó a Ananías que orara por él y que para que pudiera recibir la vista una vez más y recibir el poder del Espíritu Santo siendo bautizado en el Espíritu Santo. Y vemos como Pablo dice la palabra que de una vez enseguida empezó a predicar que Jesús era, o es, mejor dicho, el Mesías. Vimos, ¿verdad? Y habíamos cubierto ya el primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Y cómo Pablo vemos ¿cómo podemos decir? El esquema, ¿verdad? O el protocolo de cómo se debe llevar a cabo una misión, ¿verdad? Que un misionero debe ser llamado por el Espíritu Santo, enviado y apoyado por la iglesia local, ¿verdad? Y ir a predicar el evangelio y en ciertas ocasiones quedarse en tales lugares, o mejor dicho, en muchas de las ocasiones quedarse y enseñar y doctrinar y edificar para que cuando uno ya reciba el mandato del Señor que nos enseñe y nos diga que es tiempo de salir de donde estamos, podamos dejar atrás una iglesia fundamentada en la doctrina bíblica, ¿verdad? Correcta. Una iglesia sana que pueda ser, como dice la palabra, autóctona, ¿verdad? Autónoma, o sea, que puede proveer por sí misma y crecer por sí misma, ¿verdad? Ir a evangelizar, levantar nuevos ministros en esa misma congregación que uno deja atrás, ¿verdad? Entonces también vemos como Pablo, después de haber dejado muchas iglesias ya doctrinadas, ya predicadas, evangelizadas, ¿verdad? Dice que regresa una vez más a Antioquía, de donde ellos salieron y dieron el reporte, donde se gozaron y pudieron regocijarse los hermanos de escuchar cómo Dios usó a Pablo y a Bernabé en ese primer viaje misionero, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegamos, mis hermanos, y hoy estamos en Hechos 15, ¿verdad? Un poquito antes de que empiece ahora el segundo viaje, mi hermano Giovanni, ¿verdad? Vemos que Pablo hizo 3 viajes misioneros, de los cuales conocemos por medio de la carta del libro de los Hechos, ¿verdad? Y también unos dicen que quizás hizo uno más, ¿verdad? Del cual no tenemos en la Biblia, pero de acuerdo a las otras cartas, como que podemos poner las piezas del rompecabezas y quizás pudo haber sido que él hizo otro viaje más, ¿verdad? Porque él descubre que tenía otros planes de salir quizás hasta España, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, vemos aquí el capítulo 15. Ya estando una vez más en casa en la iglesia de Antioquía de Siria, ¿verdad? Ocurre un problema y de aquí empezamos a enseñar.
Dice la palabra al verso 1. Vamos a leer hasta el 5 para poder desarrollar y entender lo que se está tratando. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, esta es la enseñanza que ellos daban, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire, el 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Wow, esto estaba en un apogeo tremendo, mi hermano. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es algo tremendo lo que estamos viendo aquí, mi amado hermano. Vemos cómo Dios expande la iglesia. Recuerde que comenzó en Jerusalén, luego vemos cómo se expande más, se sigue expandiendo y vemos ya que hay una iglesia que se está institucionalizando en Antioquía. Cuando se institucionaliza, en otras palabras, se está llevando formalmente, necesita tener reglamentos. Y algo que me llama la atención, cuando ya hay más de una persona, comienza a haber conflictos. Y mucho más cuando hay personas que vienen con otras creencias, cuando vienen con otras doctrinas y no entienden lo que es la gracia. ¿Sí? Esto estoy dando una pequeña noción, esto es lo que se está hablando aquí. Pero hay una cosa, que no solamente eran los hermanos que se estaban convirtiendo, mi hermano Dani. Habían unos de Judea, prácticamente unos judaizantes. ¿Y quiénes eran? Vamos a hablar de esto. Eran unos de Judea que estaban viniendo a tratar de enseñar la ley, prácticamente, y a decir que la salvación se va a ganar por guardar la ley. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo, el primer panorama. Ahora, esta gente que venían de de Judea, eran los judaizantes cristianos, ¿sí? Eran unos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero tenían tan arraigada la tradición, la ley en sus corazones, que no podían percibir la gracia. Y no pudieron entender qué significa la gracia. Como estábamos hablando, mi hermano Dani, que la ley, hablarles de la ley o guardar la ley es muerte, porque nadie lo va a poder vivir. Pero la gracia es inyectarle vida, darle vida, resucitarle. Entonces, aquí en el capítulo 15, lo que nosotros estamos viendo es ya cómo la iglesia comienza a organizarse, cómo estos líderes no toman decisiones por sí mismos, mi hermano Dani. Aquí vemos ya la madurez de unos líderes. Pablo y Bernabé pueden decir, nosotros hablamos lenguas, nosotros somos los que evangelizamos, nosotros somos los que estamos dirigiendo, podemos tomar decisiones. No. Ellos tratan y van a llevar este caso al ver que está un poco difícil, complicado, y para que no sean solamente como que el hermano Pablo y Bernabé tomaron decisiones, deciden ellos irse a Jerusalén a buscar a los apóstoles, ¿sí? Y podemos darnos en cuenta que el concilio estaba ahí. Por eso es que a veces no conviene iglesias llaneras solitarias, porque no hay a quien llevar cuentas o no hay una norma, usted sabe, un reglamento, una constitución para que respalde cuando las situaciones se presentan. Aquí vemos que estos hombres de Dios se van a Jerusalén, mi amado hermano, llevando una situación dura, que donde ellos están diciendo que la salvación se debe ganar por guardar la ley. Y no solamente por guardar la ley, pero había que practicar algo, que es la circuncisión. Entonces los gentiles, los que no pertenecen al pueblo judío de Israel, se están convirtiendo, y ahora ellos, para ser salvos, o sea, en otras palabras, aceptan a Jesús, aceptan la gracia de Jesús, reconocen que Él murió y resucitó por nuestros pecados, pero que eso no era suficiente, sino que ahora ellos tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Y esta es la situación que Pablo y Bernabé ahora tienen que llevar al concilio. Pero me llama la atención, mi amado hermano, que todo esto sucede en base de guianza con el Espíritu Santo. Como Dios es perfecto y Jesús sabía, y ahí se cumple lo que dice, y el Espíritu Santo os enseñará. Nos va a enseñar cómo lidiar con situaciones, porque mi amado, ¿cómo puedo decir? Un legalismo que tenga una persona puede destruir la obra redentora del Señor, ¿sí? Si comienza a implementar y se deja que este legalismo marque la diferencia sobre la gracia. Entonces aquí lo que estaba en fuego era la salvación y la perseverancia o la gracia del Señor
Jesucristo dado a su iglesia si permitían estos. Dani, quiero que usted acote un poco Sí. más. Sí, esto es un evento, ¿verdad, mis amados hermanos? Muy importante, ya que recordemos que apenas aquí la iglesia está en un estado de infancia. O sea, casi no se ha establecido muy bien, ¿verdad?, la iglesia en el sentido de que qué es lo que la iglesia debe de hacer, qué es lo que la iglesia no debe hacer. Y claro, hoy en día nosotros entendemos que, como Pablo explicó, que lo que es para los judíos es para los judíos, lo que es para los gentiles es para los gentiles, o sea, nosotros, ¿verdad?, que no somos judíos, pero todos unidos en Cristo. Entonces aquí, mis amados hermanos, dice que hubo una contienda no pequeña, dice. Entonces esto fue un problema o un argumento un poco grave, mis amados hermanos, que llegaron estos a enseñar algo diferente, ¿verdad? Vamos a decir, mis amados, y como siempre digo, vamos a darle un poco de confianza, quizás se puede decir o algo, pero quizás estas personas no era que venían, que ellos querían a introducir una herejía o algo, sino que esto era sinceramente lo que ellos creían. Estaban errados en la doctrina. Ellos pensaban que como ellos eran judíos y la ley, ¿verdad?, dice que ellos se tenían que circuncidar, seguir la ley de Moisés, que ellos tenían que enseñarle también a los cristianos nuevos a que se circuncisaran. Pero aquí Pablo y Bernabé se levantan y ellos como que se oponen y les dicen, no, mis amados hermanos, esto no es así. Entonces hubo una gran discusión y dice aquí que los ancianos de Antioquía, ¿verdad?, los que estaban a cargo, decidieron mandar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para que fueran a la iglesia, como decimos nosotros, ¿verdad?, la iglesia madre, ¿verdad?, donde estaban los apóstoles originales que habían estado con Jesús, escuchado sus enseñanzas, y los que Jesús había puesto como los que están encargados de dirigir a la iglesia, ¿verdad? Por eso ellos entonces van y llegan allá. Y dice que fueron recibidos, mis amados hermanos. Y parece que empiezan ellos a hablar. Y dice aquí que en Jerusalén, recuerde que si volvemos a las enseñanzas que hemos dado, ¿verdad?, dice que algunos de la sinagoga, los fariseos, también se habían convertido. Entonces, aquí aparece que este problema no solo está pasando en Antioquía, ¿verdad?, sino que cuando llegan a Jerusalén, ven que prácticamente la misma discusión está ahí sucediendo. Porque dice aquí que se levantan los que eran fariseos, que se convirtieron al cristianismo, podríamos decir, o que recibieron al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y ellos también estaban diciendo, no, es necesario que guarden la ley. Es necesario que se circunciden, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vemos que en la infancia, mis amados hermanos, por eso tenemos que entender que la discusión, los problemas en la iglesia no es nada nuevo, no. ¿Verdad? Esto usted puede ver que en los primeros años de la iglesia ya habían hermanos discutiendo sobre la doctrina, correcto, discutiendo sobre qué es bueno, sobre qué es pecado, que tú eres pecador, ¿verdad? Todo lo que se ve hoy, esto siempre ha estado. Perfecto. Y lo que nosotros necesitamos entender, mis amados hermanos, es como mi hermano estaba diciendo, que el Espíritu Santo empieza a guiar a Pablo, a Bernabé, y vamos a ver a Pedro y a Santiago y a los ancianos de Jerusalén, ¿verdad? Cómo que los empieza a guiar el Espíritu Santo para establecer una vez y para siempre, o sea, lo que es la doctrina, lo que es, mis amados hermanos, las creencias, ¿verdad?, lo que nosotros debemos o no debemos practicar. Entonces aquí vamos a empezar a ver la reunión que ellos tienen, y voy a dejar a mi hermano Giovanni que siga. Claro, solamente para no enfatizar, aquí ellos tenían un problema que ellos están haciendo para ser salvos, ¿ok? Amén, ya. Ellos estaban diciendo que si solamente prácticamente la enseñanza que trajeron los fariseos o que venían de Judea, que dice aquí la palabra, le estaban diciendo que no era suficiente solamente la fe en Jesucristo para ser salvos, sino que tenían que guardar la ley y exclusivamente tenían que circuncidarse. O sea, no solamente valía con lo que dice Romanos 10:11, que dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón podrás ser salvo. Luego, pero me llama la atención que recuerde que Pablo explica, y eso es lo que ellos van a defender ahorita, que la fe
la salvación es por gracia, Amén. ¿sí? Que eso es el énfasis. La salvación es por gracia, un regalo no merecido. Pero para adquirir esa gracia, ese regalo que es la salvación, tiene que tomar el vehículo llamado fe. Entonces, por eso es que la salvación es por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la fe es el vehículo que nos lleva a tomar la salvación, que es por gracia. Ujú, ujú. Eso es el punto que están planteando Pablo y Bernabé, van a llevar a plantear y no a contradecir, prácticamente a contrarrestar la enseñanza de que no solamente significa creer en Jesucristo, sino significa también cumplir la ley de Moisés. El verso 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y dispuestos de mucha discusión. Mire, mi amado hermano, y vamos a ir verso por verso tal vez, no fue fácil tomar esta decisión. No es que dijeron, pues, ya, ok, Pablo, tú tienes esto y vamos a resumir. No, no, no. Dice, y después de mucha discusión, estuvieron hablando, dialogando, haciendo exégesis tal vez de las enseñanzas de Jesús, recordando qué dijo, cómo ministró. Dice, pero se levantó y les dijo, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro aquí les está, mi hermano Dani, hablando sobre la ocasión con Cornelio. Sabe, Pedro, ya sabe, él está en Jope, usted sabe, él está teniendo la visión, luego tiene que ir a la casa de Cornelio, y él, mientras le predica, pues el Espíritu Santo se derrama, ellos son bautizados y luego él los bautiza en agua. Entonces, está viendo cómo Dios no está haciendo excepción de persona y Dios no les cuestiona, o Jesús no lo está cuestionando que sean circuncisos o no. Eso es lo que está Pedro planteándoles una experiencia que él lo vivió, algo que sucedió realmente. Dice, y Dios no conoce los corazones, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El 10 dice, ahora pues, y le hace una pregunta, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mi hermano, ellos se daban en cuenta que la circuncisión es un yugo, es una carga, es algo fuerte, mi amado hermano, que ellos reconocen que ni sus antepasados y aún ellos le era fácil. Ujú. Aún, lo que me da a entender que aún Pedro dijera, si a nosotros nos fuera también quitado esa forma de ser, lo hacemos, ¿sí? Él está planteando eso y le está poniendo un claro ejemplo de lo que está sucediendo. Antes creemos, y aquí Pedro habla de la gracia, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos en los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre las cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones. Aquí estamos viendo ya en el verso 20 la conclusión que ellos están llegando. Y me daba la atención porque ni siquiera es Pedro quien toma la decisión. Estamos viendo que el uno está testificando, Pedro está testificando de Cornelio, Pedro está hablando que no hay diferencia. Luego Pablo y Bernabé de nuevo hablan cómo Dios estaba obrando la maravillosa. Y al ver esto, el Espíritu Santo toma a otro hombre. Yes. ¿Sí? Vemos aquí cómo se está llegando a cabo una solución importante, doctrinal, mi amado hermano, sobre la salvación. Y vemos que Santiago hace el análisis. Santiago es el teólogo aquí que, entendiendo eso, y él dice que hay cosas que no son necesarias, no son prácticamente para los gentiles especialmente, porque para los judíos pues, ellos lo pueden guardar, pero lo que es la circuncisión no es una base importante para la salvación. Y el 20 afirma que es mejor lo que deben guardar ellos. Y aquí dice, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la idolatría, de fornicación,
y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quienes lo prediquen en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Me llama la atención de nuevo aquí que hay tres cosas que los mandan a ellos como doctrina que se guarden dentro de la iglesia. Y lo primero es de los ídolos, de la idolatría, de comer carne. Luego vemos dedicado a los ídolos y todo eso. Pero otra cosa me llama la fornicación. Y aquí no solamente está hablando Pablo ampliando de la fornicación personal del sexo, pero también de la fornicación de irse detrás de otros dioses, de que vengan e implanten dentro de la iglesia otros dioses, porque soy cristiano, pero déjame poner algo para que ya está de nuevo. O sea, tratar de meter cosas, mi amado hermano, y lo ahogado de sangre. En otras palabras, comer carne, como dije, de animales, o la sangre de animales. Son tres cosas, y luego Pablo explica por qué la sangre es la vida del ser humano. Mi hermano Dani. Sí, amén, amados hermanos. Esto es un acontecimiento muy importante donde se tiene que hacer mucho énfasis, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? Como estamos hablando, Pedro empieza la nueva, o sea, empieza la defensa, ¿verdad? Que cómo Dios obró en medio de estas personas romanas, ¿verdad? Cornelio y su familia. Pablo y Bernabé defienden cómo ellos en su primer viaje misionero, a través de todo el viaje, nosotros estábamos leyendo, ¿verdad?, las semanas anteriores, cómo habían milagros, prodigios, ¿verdad?, a los gentiles que vivían, ¿verdad?, en Licia, y en otras partes, en Chipre, en Listra, en Iconio, ¿verdad? En Chipre y otros lugares que habíamos hablado que ellos habían llegado a predicar el evangelio y los enfermos eran sanos, los gentiles se estaban convirtiendo, mas los judíos, ¿verdad? Dice la palabra, ellos se levantaban en contra de Pablo y Bernabé y les hacían, ¿verdad?, oposición. Entonces, por eso podemos ver, mis amados hermanos, que muchas veces para llegar a una conclusión, ¿verdad?, tenemos que ver las pruebas que tenemos delante de nosotros y cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, inspira a estos hombres a recordar las experiencias que ellos habían tenido, ¿verdad?, en las cuales ellos pudieron ver la mano de Dios trabajar aún en los gentiles, donde los judíos en esos tiempos y en los tiempos anteriores, mi hermano Giovanni, sabemos y se nos ha enseñado que ellos creían que la salvación era para ellos solamente. Se habían olvidado, ¿verdad?, que Dios desde el principio había anunciado que los judíos tenían que hacer luz a las naciones, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo, ¿verdad?, que Jesús, a través del Espíritu Santo, está despertando una vez más este llamado nacional a los judíos a predicarle también a los gentiles. Entonces vemos, ¿verdad?, para que sigamos aquí, vemos que ellos dicen Moisés y la ley tienen siempre donde que les prediquen porque hay sinagogas donde sea, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir y predicar que los gentiles no necesitan seguir la ley. Correcto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Ciertas cosas que juntos los judíos y los gentiles debían guardar, ¿verdad? No tomar sangre, no comer animal que fue ahogado, ¿verdad? También mi hermano Giovanni estaba hablando de la idolatría. La palabra fornicación viene del griego porneia, que cubre muchos pecados sexuales, ¿verdad? Homosexualismo, adulterio, fornicación, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve fornicación, muchas veces es la palabra griega que cubre mucho más que simplemente la fornicación entre una pareja, sexual. Sí, o una pareja que quizás no está casada, sino que muchos actos sexuales. Y aparte de eso, como dice mi hermano y como dice muchas veces la palabra, que Dios llamaba a la nación de Israel una nación adúltera porque ellos adoraban otros dioses. Eso también cubre muchas áreas. Es necesario poder aprender eso. Pero después dice que mis hermanos, ¿verdad?, los apóstoles decidieron volver a mandar a Pablo y a Bernabé a Antioquía, de donde habían venido, para que les diera una carta que ellos escribieron, que les confirmara que lo que Pablo y Bernabé estaban enseñando era lo correcto. Pero no solo eso, sino que dice que les manda, mis amados hermanos, a uno llamado Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, ¿verdad? Ese nombre es muy familiar, ¿sí o no, mi hermano? Claro, ¿verdad? Sí. Varones principales entre los hermanos. Entonces, vemos que Silas y Barsabás, o Judas, ¿verdad?,
eran hombres respetados de nombre, ¿verdad? Líderes en la iglesia de Jerusalén. So, cuando vemos a Silas, tenemos que recordar que este hombre no fue un simple, quizás podemos decir, un hermano cualquiera de la iglesia, sino que este hombre era un hombre respetado, líder, ¿verdad? Que Dios estaba usando en Jerusalén, pero después lo habían enviado a Antioquía para que fueran a arreglar las cosas que se estaban discutiendo, ¿verdad? Y dice, mis amados hermanos, que ellos fueron y empezaron a regresar a donde estaban en Antioquía, dice, y escribir el conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Aquí empezamos a leer, ¿verdad?, la carta. Esto es la carta que ellos le mandaron, ¿verdad? Si vamos a poder leerla, la puedo leer rápido para que nosotros entendamos lo que ellos se habían enviado. Por cuanto hemos oído, estamos en el 15:24 de Hechos, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. En otras palabras, estos eran hombres que estaban en la iglesia de Jerusalén, correcto, sí. Escucharon a Pablo, que Pablo y Bernabé estaban haciendo cosas grandes en Antioquía, y ellos, sin la aprobación de los líderes, mis amados hermanos, esto es un punto que quizás tenemos que enfatizar un poco, mi hermano Giovanni, que Claro. mucha gente, hermanos, no tenemos que salir a menos que el Espíritu Santo nos envíe y los líderes de la iglesia nos apoyen. Estos decidieron tomar la decisión de ir y predicar lo que ellos pensaban era correcto. Correcto. ¿Me entienden? Entonces dice, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabra, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os honran saber de lo mismo, ¿verdad? Os harán saber de lo mismo. Porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado, de la fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunido a la congregación entregaron la carta, ¿verdad? Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Entonces, mis amados hermanos, vemos, ¿verdad? Algo que me encanta a mí, que leí en un comentario, que nos explica que la ley trae esclavitud. La ley muchas veces trae carga. Como estaba diciendo mi hermano Giovanni, la circuncisión trae un yugo, ¿verdad? Que los judíos mismos no podían cargar, no podían aguantar ese yugo, no podían guardar la ley. Pero aquí vemos que estos hermanos mandan una carta, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aparte de eso, prácticamente predicándoles la gracia. No se preocupen por guardar la ley, el Espíritu Santo les va a ayudar. Solo guárdense de tales cosas y ustedes vivan una vida piadosa para el Señor. Es lo que prácticamente puedo entender de esta carta. Y dice, como nosotros sabemos y lo hemos entendido, mi hermano Giovanni, que ellos, por medio de esta carta que les habla de la gracia, dice que ellos se regocijan porque habían recibido consolación. Ya no había esa contienda, ya no había esa lucha, ya no había un desacuerdo, sino que pudieron llegar a una solución que pudo consolar a los hermanos. Y eso es bueno, mi amado hermano, porque a veces nosotros también queremos o implementamos y traemos al tiempo de hoy en día poner cargas a los hermanos y ponerle no hagas esto, no hagas el otro, y decimos si es que no haces esto, dejas de hacer el otro, pues vas a perder la salvación o tú no eres salvo. Me llama la atención porque si regresamos un poquito al verso 10, cuando Pedro está hablando, hace esta pregunta, dice, ¿por qué tentáis a Dios? Y poner sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres, nosotros, ¿sabe? Lo que llama la atención es cuando nosotros tratamos de poner un legalismo, y luego vamos a explicar qué es un legalismo al tiempo de ahora, que puede ser, porque hoy en día nadie nos manda a circuncidar, es tentar a Dios.
¿Sabes? Algo tremendo cuando a veces nosotros por ignorancia podemos comenzar a poner normas y decir que si tú no vistes de esta manera o si tú no hablas de una forma o tú no haces esto, no, no eres salvo. ¿Y por qué es un atentar a Dios? Porque al decir eso, nosotros estamos invalidando, no es que es inválido el sacrificio de Jesús en la cruz. Y el que muere en la cruz es el Hijo de Dios. Entonces, al hacer eso, por eso es que me llama la atención que le llaman tentación a Dios como, Señor, no sirve lo que tú mandaste. O sea, todavía tenemos que quedarnos en el Antiguo Testamento, cumpliendo la ley. Ahora, me llama la atención porque el verso 28 dice que porque pareció bien al Espíritu Santo. Sí. Y me llama mucho la atención porque ellos prácticamente toda la conversación, todo el diálogo que ellos tuvieron para llegar a la solución, el Espíritu Santo tenía el control. Y ellos se están dando en cuenta que fue el Espíritu Santo quien habla a través de Santiago para llegar a una conclusión. Amén. Mire, mi hermano, qué discernimiento de saber que ellos se atreven a escribir la carta. En otras palabras, esto me va a someter a ustedes y nosotros, porque no fue de nosotros decisión propia. Fue del Espíritu Santo, dice, quien fue ponerse, y a nosotros nos pareció bien, pareció lo justo, porque realmente no podemos desvalidar el sacrificio de Jesucristo. Bueno, podemos nosotros, pero estamos mal. O la persona que comienza a poner más en énfasis un legalismo está mal delante de Dios. O sea, es una tentación al Señor. Eso es lo que está planteando en esta carta. Amén, hermano Giovanni. Y perdón, pero hablando del Espíritu Santo, ¿será posible que podamos decir a nuestros hermanos que están escuchando que aquí también se está activando el don de la sabiduría? De la palabra de sabiduría, donde el Espíritu Santo les da sabiduría a estos siervos. Recuerde que la sabiduría es poner en orden las cosas. ¿Sí? La inteligencia y la sabiduría van de la mano. La inteligencia nos ayuda a adquirir las cosas, a obtenerlas para nosotros, a adquirirlas, pero la sabiduría pone en orden. Entonces ahora mismo nosotros vemos cómo ellos sabiamente, una manifestación, un don del Señor, sabiamente vemos cómo obran al ir Pablo y Bernabé, al no tomar decisiones, porque esto hubiera armado una revolución, mi hermano. Pero como hay sabiduría y también hay un respeto de jerarquía, sí que es muy importante. Pablo sabía que era apóstol, pero él sabía que habían otros que habían caminado con el Señor y que la decisión no era de ellos porque habían 12 que Jesús había escogido. Si ellos toman la decisión sabiamente de irse a tener este diálogo y conversación y a exponer, no solamente como algo que ellos quieren, sino a exponer cómo Dios estaba obrando y que no era necesario porque estaban invalidando el sacrificio de Jesús. Entonces Pedro tiene que testificar y dar testimonio de cómo Dios obró con los gentiles. Y luego también Pablo y Bernabé tienen que ver. Y en eso es que el Espíritu Santo toma a Santiago. Y cuando toma a Santiago le dice, pues bueno, está bien, no podemos imponerle, pero sí vamos a ponerle 3 cosas que realmente necesitan ellos guardar, que es la idolatría, la fornicación y no contaminarse con los animales ahogados. ¿Qué queremos llegar a esto, mi amado hermano? Que la salvación es solamente por la gracia a través de Jesús. En otras palabras, no hay obras. Usted puede, y vamos a meternos aquí un poquito uno en la vestimenta, puede vestirse de lo mejor antes de ser salvo, mi amado hermano, que luego vamos a hablar del decoro, algún rato otra enseñanza, pero eso no le hace salvo si no es por la gracia, si usted no confiesa a Jesús como su Salvador. Me acuerdo que antes los hermanos decían, porque me estaban contando que si se dejaban crecer la barba era pecado, ellos no eran salvos. Si las hermanas se cortaban el pelo, no eran salvos. Bueno, había muchos legalismos por parte, y estaban prácticamente interrumpiendo la gracia del Señor. Entonces hay que entender lo que es la gracia, porque la gracia es a través del sacrificio de Jesucristo, que es por la fe es el vehículo que nos lleva. Entonces el punto fundamental que aquí a través vemos una manifestación del Espíritu Santo tremendo, ordenando su iglesia. Sí, vamos a poder ir aterrizando ya con esta enseñanza. Cómo el Espíritu Santo, a través de hombres espirituales, de hombres sabios, hombres entendidos, que se dan en cuenta que la iglesia no les pertenece a ellos, sino a Dios, deciden exponer estas situaciones de la iglesia que está llevando a un concilio. Y en el concilio, mi amado hermano, llega a un acuerdo, dice que les pareció bien a ellos porque el Espíritu Santo los guía de cómo se debe manejar la iglesia ahora. Y cómo se debe tratar ahora, si podemos traer al tiempo de ahora, a hermanos de diferentes culturas. ¿Sí? Esto está pasando porque los judíos tenían su cultura y pero los que se estaban convirtiendo era gente gentil. Nosotros sabemos que Antioquía de Siria pues venía mucha gente por comercio, era un lugar bastante grande, entonces había de todos los lugares. Entonces ahora cada uno venía con defectos, pero lo importante era que ellos conocieran a Jesús, que Jesús murió, ese era el mensaje de ellos, que Jesús murió y resucitó.
¿sí? Y venía por segunda vez. Ese era el mensaje de ellos. Entonces, luego que cuando ellos se convierten a decirle que tienen que circuncidarse, porque si no se circuncidan, no son salvos, ya estaba trayendo un yugo para ellos que ni ellos mismos podían llevar. Y como estamos diciendo, quisiera quizás hablar un poquito más, ¿verdad? O sea, muchas veces hoy en día, y estamos hablando incluso un tema similar, ¿verdad? En la mañana, mi hermano Giovanni, en la escuela dominical, donde explicamos a los jóvenes, ¿verdad? Que muchas veces queremos poner tantas reglas encima de todos y cargar a la gente que se nos olvida que el hecho de que si hubo un cambio en nosotros es porque nosotros tuvimos una relación con Jesús primero, ¿verdad? La gracia nos enseña, la Biblia, ¿verdad? Nos enseña que cuando nosotros nos metemos ahí en la oración, en la palabra, en los ayunos, en la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Eso nos va a provocar una obediencia, un querer hacer la voluntad de Dios que va a producir también fruto, va a producir en lo exterior, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Agradable. Por eso no es tanto, no podemos quizás juzgar a un punto cómo la gente debe vestir, sino que cuando alguien está verdaderamente en una relación íntima con el Señor, uno solo se viste en una manera que no es provocativa o una manera que que mejor es adecuada, ¿verdad? Para ir a la iglesia o más importante, andar por la calle. You know? Y es algo tremendo, Dani, porque no estamos diciendo esto que la persona debe vestir desordenadamente, cuidado, no estamos hablando de eso. Pero lo que hace la palabra, el énfasis es, lo importante es que la persona crea que Jesús, que es una pecadora realmente, que es una persona pecadora, eso necesita reconocer que Jesús vino a librarle del pecado. Ahora, lo que hace la palabra, nosotros no podemos culturizar a la gente, sí, pero sí podemos hablarles de la palabra para que la gente que está dentro de la cultura, transforme lo bueno de la cultura que ellos tienen. Sí, exacto. Entonces, cuando Jesús vino, mi hermano, Jesús aún, por eso vamos un poco más atrás todavía, Jesús no vino a cambiar la cultura de él, judía. Incluso él se sometió a la cultura. Estábamos nosotros estudiando una parte y el maestro nos enseñaba y nos decía, tú sabes, estamos estudiando en el seminario y él nos decía que una de las cosas por qué Jesús no escogió discípulas en el momento. Es un tema bien grande, porque escogió los 12. Y una de las conclusiones del maestro nos explicaba, decía, porque cuando Jesús vino aquí a la tierra, y va con esto, mi hermano, estaba en pleno donde la mujer no valía nada. Sí, es verdad. Era tomado un objeto. Sí. Entonces, al Jesús venir a poner 12 discípulos, eso iba a causar una bomba. Sí, aún para los mismos seguidores. Sí, exacto. Aún para los mismos seguidores. Porque recuerde cómo se escandalizaron sus discípulos. Dijeron, si supiera que este es pecador. Sí. Si supiera la que está hablando que es. Aún los mismos discípulos se escandalizaban. Sí. No pudo hacer, pero él sabía que una vez cambiando los corazones de los discípulos a través de la palabra, los discípulos eran los que le iban a dar crédito a las mujeres. Y a ese punto hemos llegado. Y llegó porque después vemos a Pablo cómo él usa mucho a las mujeres en el ministerio. Y exalta los ministerios de ellos. ¿Verdad? A muchas, ¿cómo se llama? Priscila, ¿verdad? Que fue con su esposo Aquila. Y otras mujeres que usted ve en el libro de Romanos y en otras donde da los saludos finales. Él nombra muchas mujeres. Mujeres que son buenas en la obra, así, cosas así. Correcto. Entonces, ¿qué queremos llegar a con esto, mi hermano? Que cuando nosotros predicamos la salvación, en vez de predicar un legalismo, en vez de predicar, la gente va a transformar ella misma sus corazones y ellos son los que van a cambiar su forma, su cultura. Especialmente en este país, mi amado hermano, es multicultural este país. Hasta ahora usted no puede conocer una iglesia solo de ecuatoriano, una iglesia solo de mexicano. En cualquier iglesia que usted va o en cualquier congregación hay diversidad de culturas. Entonces hay cosas que nosotros no podemos poner legalismos, sino predicar la gracia del Señor Jesús, pero enseñarles la doctrina principal, la santidad, enseñarles qué es la santidad, la separación. Otro punto que estamos enseñando lo que significa una cosa legalismo, es decir, el legalismo es no hagas, no toques, no digas, no mires. Ese es legalismo. Eso es legalismo. ¿Sí? Pero cuando usted impulsa la gracia, le enseña, usted sabe, un acercamiento a Jesús. Entonces ya no mires, sino es que es la relación con el Señor. Lo que estábamos leyendo en Romanos 8:13. Si por el Espíritu haces morir la carne. Nosotros a la gente no le vamos a decir que no lo haga, sino enseñarle cómo morir. ¿Sí?
los deseos de la carne Amén. a través del Espíritu Santo. Exacto. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Al nosotros poner ellos la circuncisión, mi hermano, iban a ser atormentados. Usted sabe cuando pasó el caso de Jacob, cuando los hermanos al tercer día fueron y cuando, se me fue el nombre del rey que abusó de Dina, la hermana de Jacob. Oh, yeah. No me acuerdo. El rey bueno, Yeah. pero hasta los 3 días Sí. los hermanos de Dina fueron a acabarles porque estaba en un estado bien mal, o sea, se Yeah. ponían bien mal, se inflamaban y todo. Sí, sí. Entonces la circuncisión no era fácil. Y decir entonces que usted necesitaba circuncidarse Yeah. para ser salvo, eso era una tentación tremenda al Señor. ¿verdad? Exacto. Y es tremendo, mis amados hermanos, porque recuerde, y quizás esto le voy a hablar a toda la iglesia, ya que toda la iglesia es llamada, ¿verdad?, a ser discípulos, a predicar el evangelio. Que recordemos, ¿verdad?, que la gente del mundo está en su condición por el pecado. No es porque el drogadicto es drogadicto solo porque hace drogas, sino que él está en esa condición por el pecado que hoy ha consumido al mundo, ¿verdad? Ese pecado que ha entrado al mundo a través de Adán y Eva, ¿verdad? O como dice Pablo, mejor dicho, a través de Adán, ¿verdad? Es lo que lleva al ser humano a llegar a un punto donde es drogadicto, donde la mujer es prostituta, ¿verdad? Donde el hombre es homosexual y tales cosas, ¿verdad? Por eso nosotros no es tan necesario decirle, tú eres homosexual, tú eres drogadicto, tú eres esto, porque eso ya lo saben. Ellos saben que Sino que y aún Jesús dijo, el mundo ya está condenado, no hay por qué condenarlos más. Sino que nosotros debemos de predicar el evangelio, o sea, al Cristo que los liberta. Correcto. ¿Okay? Predicarles a la gracia que es a través de Jesús dado por el Padre. ¿Me entiende? Esa es la única manera que el ser humano puede ser libre. Cuando ellos puedan decir que Jesucristo es el Señor y creer que Dios lo levantó de entre los muertos, como dijo Jesús en Lucas 24, es necesario que ustedes prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿verdad? Ustedes tenemos que entender eso, mis amados hermanos. Y por eso es lo que vemos aquí en el capítulo 15, ¿verdad? Donde ya se decide que el legalismo, la ley, no es lo que se necesita enseñar en la iglesia, sino que se necesita enseñar la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y mi hermano Dani, yo me recuerdo cuando se predica la gracia, hay transformación y Dios bendiga a mi pastor, lo amo mucho, un hombre sabio, inteligente, dirigido por el Señor. Me acuerdo cuando no sé, pero yo creo que hasta ahora, no es para la gloria del Señor, hasta ahora el único caso que fue el mío cuando yo llegué a la iglesia, ¿no? Pelo largo, botas negras, un jaque de cuero. Bastante distorsionado mi juventud, llegué bien joven, pero yo recuerdo que me bauticé con el pelo largo. Ahí nosotros estamos en una iglesia bastante tradicional donde cuidamos los valores. Yo ahora entiendo, cuidamos los valores, la doctrina. Usted sabe, no vamos tampoco a libertinaje. No. Tampoco no somos legalistas, pero tampoco vamos a libertinaje. Amén. Y algo en eso nuestro pastor, nuestros líderes, pues en oración y en dirección del Espíritu Santo cuida bastante. Amén. Pero yo me pongo a pensar ahora si lo primero lo hubieran atacado a mi pelo y al arete que llegué puesto en mi oreja. Quizá no estuviera aquí predicando, mi hermano. Me hubiera sido difícil Sí. cortar porque en ese momento lo Sí. que usted estaba hablando era mi vanidad. Yeah. Era lo que yo más amaba, el Yeah, pelo largo, yeah, yeah. ¿sabe? Sí. Eso era lo que me daba la fama en el Wow. mundo. Usted ve. Pero cuando me predicaron, yo me acuerdo estas palabras que el pastor cuando me presentó a Jesús, me presentó como la gracia realmente. Y yo nunca me voy a olvidar porque él me dijo, mira, Giovanni, como me presenté, él sabe mi nombre, me dijo, Giovanni, nunca me cerró las puertas y no, en el mundo te va a ir mal. No, él fue a hablar. Dijo, mira, tal vez en el mundo lo puedes lograr superar muchas cosas de lo que te está pasando. Pero él me dijo, pero si tú llevas a Jesús, si tú tomas a Jesús como tú, te será más fácil. Amén. ¿Sabe? Te será quitado el yugo, la carga. Entonces él me dijo, donde quieras, si tú quieres ir, porque yo le dije a él que quería regresarme a mi país, yo me acuerdo, ya 10 años atrás, ya estaba no me he ido. Y él me ofreció a Jesús de esa forma. Luego persevero, pero ellos jamás me cuestionaron mi forma de ser hasta que comenzó, como dije, el Espíritu Santo a trabajar bien doctrinado y Aleluya. comenzó a compungir mi corazón. Y no es que tampoco yo decía, no, me voy a cortar el pelo porque quiero ser un mejor cristiano, sino comencé a tener identidad. Yeah. Entonces la gracia te trae identidad. Entonces dije, no, ¿cómo? ¿Qué tipo de persona? Yo me siento el hombre más feo así, porque cada vez sentía una relación más profunda con el Señor y iba entendiendo quién realmente era.
Entonces la gracia te trae identidad. Por eso es que Pablo llega a un punto de decir que él ya no vive más, Sí, que más Cristo vive en él. Ya un hombre completamente transformado, un hombre que lo único que reflejaba era Cristo. Ya Cristo se había empoderado de su vida, de la vida de Pablo. Entonces, eso hace la gracia. La gracia es mucho más poderosa que la ley. Amén. La gracia te liberta, la gracia te transforma, la gracia te ayuda, la gracia te da poder, Yeah. ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, luego cuando nosotros nos convertimos y recibimos la gracia, mi amado hermano, es que nos ayuda a cumplir lo que está escrito por la ley. ¿Y Yeah. cómo Jesús lo resumió la ley? En 2 mandamientos. Yes. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, Gloria a Dios. y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Dice, haz estos 2 mandamientos, que aquí se resume el todo de la ley. Este es el todo. Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, cuando usted recibe la gracia y amor, es más fácil cumplir la ley prácticamente, porque si usted ama a Dios y ama al prójimo, usted no va a matar, no va a traicionar, no va a adulterar, no va a hacer nada. Entonces, eso hay que entender, hermano, que en los planes de Dios, en la obra de Dios, hay cosas que para nosotros son medio, no captamos y creemos que, wow, el hermano está así, no. Pero no debemos nosotros legalizar eso, decir que tiene que hacer así para que sea salvo o para que nosotros queramos ver, sino que tenemos que predicar la gracia, enseñar la gracia de Jesús para que ellos entonces puedan ser transformados y vamos a ver la gloria del Señor en esas vidas transformadas. Sí, hermanos, es que se trata verdaderamente de ofrecerle la posibilidad al mundo de tener una nueva identidad, donde ya el mundo no diga yo soy homosexual, yo soy ladrón, yo soy, como dijo mi hermano, vano, Vanidoso. no soy vanidoso, no soy vano, mi pelo largo, no, ¿me entiende? Sino que ellos puedan tener la oportunidad de decir yo soy redimido, Correcto. yo soy cristiano, Transformado. yo soy transformado, yo soy hijo de Dios. Amén. Entonces, eso es muy hermoso, mis amados hermanos, que podamos entender el legalismo y la diferencia con la santidad, ¿verdad? Correcto. Entonces, mis amados hermanos, vamos a hacer una oración corta ya que el tiempo se nos ha acabado y le damos gracias a Dios por esta enseñanza. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Te damos la honra y la gloria, Señor, por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que seguirás haciendo, mi Dios amado. Gracias por tu palabra que nos instruye, que nos enseña, mi Dios amado. Tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a entender tu palabra, Señor, para vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu palabra, conforme tú, Señor, lo que hiciste desde el principio cuando creaste al hombre, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque ahora entendemos que no es necesario el legalismo, Señor. No es necesario, Señor, enseñar a la gente la ley, Señor, a punto de que ellos estén cargados. Sino, mi Dios amado, entendemos que lo que es necesario predicar es la gracia, Señor, la santidad, Señor, la relación con Jesús, mi Señor amado, ya que el guiar a las personas a tener una relación contigo, mi Señor Jesús, nos llevará a una transformación, Señor, a una obediencia, Señor, al querer hacer tu voluntad, mi Dios. Solamente así es que podemos ser cambiados, Señor. Solamente así pude yo encontrar el cambio y experimentar la transformación en mi vida, Señor. Y igual mi hermano Giovanni y mis otros hermanos que hoy no pudieron estar, mi Dios. Padre, te damos gracias, Señor, y te honramos, Señor, por este lindo día. Y esperamos, Señor, y sabemos, confiados, Señor amado, que tú has hablado a tus hijos y a nuestros amigos que están escuchando a través de la radio. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, los esperamos la próxima semana una vez más. Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerde siempre que Cristo les ama.